Hola, bienvenidos a este estudio de día miércoles. Espero que el Señor esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, que el Señor llene sus corazones con alegría, con esperanza, con fe. Estamos caminando hacia el Pentecostés. Justo hoy miércoles iniciamos ese proceso en nuestra congregación. Hemos definido dos líneas de acción y estamos copiando los links de una de ellas que tiene que ver con la oración. Los invitamos a todos para que nos unamos en oración, de tal forma que este sentimiento de la presencia del Señor en nuestra vida, el Espíritu Santo llenando nuestro corazón, sea una verdad poderosa en la vida de cada uno de nosotros y sea una realidad a través de esa oración unida que hacemos, no solamente como congregación local, sino con todos los hermanos del mundo y especialmente con los hermanos sudamericanos. Y también comenzamos con las transmisiones a nivel sudamericano de 40 cultos de 1 hora que se transmitirán a las 7 de la tarde. Los invito para que todos nos podamos conectar a las 7 de la tarde en estos cultos. 40 congregaciones o reuniones ampliadas en los distritos para celebrar precisamente la anticipación del Pentecostés. Motivos de oración muy específicos. En distintas partes de Sudamérica, congregaciones nazarenas, nos vamos a unir en el propósito de que el Espíritu Santo visite cada una de nuestras congregaciones y renueve nuestra experiencia pentecostal. Y nosotros, paralelamente, en estos estudios de día miércoles, estamos revisando precisamente las acciones que los evangelios muestran respecto a lo que Jesús comenzó a hacer con sus discípulos después de la resurrección. Hubo 40 días desde la resurrección hasta el momento en que Jesús asciende a los cielos, y luego hubo 10 días antes de que se produjera el Pentecostés. Entonces, en esos 40 días, los evangelios relatan algunas acciones que yo he tratado de comentar con ustedes en estos estudios. No es exhaustivo, no corresponden exactamente a actividades agendadas por Jesús cada uno de los 40 días en que Él estuvo con sus discípulos, como diciendo día 40, tal cosa, día 39, tal otra, día 38, tal otra, en fin, sino que son relatos que surgen en la tradición oral de la iglesia del primer siglo y que de alguna manera reflejan el interés de Jesús por mostrarle a sus discípulos el verdadero sentido de lo que significaba su tarea, su misión aquí en la tierra, por qué Él tuvo que pasar por ese tremendo sufrimiento y esa muerte horrible, cuál es el sentido de su resurrección, qué es lo que iba a ocurrir con ellos posteriormente. Es decir, Jesús fue dándole respuesta a los discípulos sobre cuestiones gravitantes que probablemente Él le enseñó durante esos 3 años
y que los discípulos aún no entendían y que probablemente les costó mucho llegar a definir en su propia experiencia con el Señor Jesús. Entonces hay varios, como digo, relatos, y uno de ellos es el que voy a usar para el estudio de hoy día. Pero antes vamos a orar y les pido que ustedes lo hagan también ahí en sus casas, buscando verdaderamente darle sentido a la resurrección de Jesús en la experiencia diaria de sus propias vidas. La palabra dice, porque Él vive, nosotros también vivimos. Y también pensando ya en la significación del Pentecostés para cada uno de nosotros. Así que oremos. Señor, gracias porque a través de este tiempo especial nosotros podemos reunirnos por medio de la internet y orar juntos, explorar tu palabra, descubrir cosas nuevas, aprender nueva información, pero sobre todas las cosas hacer relevante tu palabra para nuestra propia experiencia cristiana diaria. Y Señor, nosotros estamos acompañando a Jesús en estos días previos al Pentecostés, revisando estos relatos bíblicos donde se nos habla acerca de lo que Jesús hizo. Sabemos que no corresponde a una agenda donde Jesús iba descontando del día 40 hasta el día en que Él ascendió a los cielos, como diciendo 40, 39, 38, sino son experiencias que los evangelistas anotaron en sus libros, en sus cartas, y que nos dejaron a nosotros como un esbozo de las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos. Y Señor, nosotros vamos a usar estos pasajes para acompañar a Jesús en ese proceso y luego a los discípulos hasta llegar al día de Pentecostés. Y nosotros vamos a ir generando en nuestra propia vida esa expectativa sobre la significación del Pentecostés. Bendice a toda la iglesia, bendice a quienes nos están siguiendo por las redes sociales en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Les pido que abran sus Biblias en Juan 20, 24. Jesús se aparece a Tomás. Así está subtitulado este párrafo. En el 20:24 dice: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo:
Tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Esta es una experiencia muy especial de uno de los discípulos, Tomás, que ha hecho muy famosa una expresión en nuestro uso diario del lenguaje, ¿no es cierto? Ver para creer, como dijo Tomás. Así decimos acá en nuestro país, cuando las cosas nos merecen dudas. Ver para creer. Sin embargo, esa expresión puede ser muy válida cuando alguno de ustedes o yo mismo necesitamos adquirir algo, comprar un bien, pero antes de hacerlo necesitamos verlo, saber si vale la pena adquirir ese bien. Si es tan bueno como dice el dueño que nos quiere vender ese producto. Pero eso que puede ser muy válido en la transacción comercial de un producto, no es válido en el ejercicio de la fe, porque al final Jesús le dice a Tomás, tú crees porque me has visto, y luego señala, benditos son los que creen sin verme. ¿Ah? Benditos son los que creen sin verme. Lo que está en conflicto en la vida de Tomás es la cuestión de la fe. Creer o no creer, es ahí la cuestión, ¿no? Shakespeare dijo ser o no ser. Nosotros decimos creer o no creer. Parafraseando también al filósofo, podríamos decir que nosotros creemos, luego existimos. Porque el ser humano es profundamente religioso. Agustín declaró que el alma del ser humano, el espíritu del ser humano, vaga inconsolablemente buscando algún tipo de auxilio y solo haya reposo en Dios. ¿No? Y solo haya reposo en Dios. Y el gran problema que nosotros vivimos en la sociedad actual no tiene que ver con las derechas o las izquierdas en términos políticos o sociológicos como hoy día está enmarcada nuestra sociedad. Uno hace una declaración sobre alguna cuestión importante que ocurra en el contexto de un determinado país, de una nación, Chile, por ejemplo, y el resto de las personas que lo escuchan a uno lo catalogan o de izquierda o de derecha, conservador o progresista. Sin embargo, el problema actual no es de derechas o izquierdas. El problema actual es el secularismo de nuestra sociedad. Es este ateísmo práctico que poco a poco se ha ido apoderando de la sociedad en la que vivimos, donde la cuestión de la fe en realidad ha pasado a segundo plano. Incluso se llega a decir que el ejercicio de la fe es una actividad privada, que yo ni siquiera puedo compartirla con otras personas, y que si yo creo o no creo en alguien o en algo superior a mí,
Eso debería ser realmente una definición absolutamente personal y que yo no debería compartirla con absolutamente ninguna persona. Incluso no debería transmitírsela a mis propios hijos o hijas, dado el caso, mi propia familia, hasta que esas personas no tuvieran la capacidad de discernimiento, algunos dicen 18 años, me parece sorprendente, y que ellos mismos pudieran definir su propia fe respecto de creer o no creer. Entonces, la negación en la vida humana de la fe frente a las demandas bíblicas de creer es el gran conflicto que nosotros estamos viviendo hoy día. Y de eso se trata precisamente la historia de Tomás. Tomás era uno de los 12 discípulos. La historia de él es semejante a la historia de Mateo, de Pedro, incluso de Judas o de cualquier otro discípulo. En algún momento tuvo un encuentro personal con Jesús y fue llamado a sumarse a la fila de los 12 discípulos. Conoció a Jesús, caminó con él, lo vio hacer milagros, escuchó sus enseñanzas, pasó de el cuestionamiento a aceptar fielmente toda la enseñanza de Jesús. Jesús promovió en él un ideal, la salvación por la fe, el discipulado, que significa seguir a Jesús, una nueva enseñanza que lo apartaba del literalismo de la ley, de la esclavitud de la ley, un nuevo estilo de vida que lo hacía libre frente a todas las demandas de una sociedad en donde él no tenía muchas posibilidades. Una sociedad donde él era anónimo, donde su expectativa de un futuro mejor probablemente lo único que incluía era o no morir de hambre o no sufrir a manos de los maestros de la ley o de los fariseos que torturaban a los demás judíos con cuestiones difíciles de cumplir de acuerdo a una ley que ellos inventaban en términos religiosos, o caer en manos de los romanos que abusaban de personas como él. Sin embargo, Jesús le crea no solamente a él, sino a demás discípulos, pero estamos hablando de Tomás, una expectativa novedosa de la vida. Habla de bienaventuranza, habla de esperanza, habla de fe, habla de compromiso social, habla de cambio, habla de una identificación con la gente pobre de parte de Dios, a quienes llama bienaventurados. Entonces, en el corazón y en la mente de Tomás, con mucha probabilidad, empezaron a gestarse sueños. Una sociedad mejor, cambios a favor de personas que estaban marginadas, sanidad para los enfermos, libertad a los oprimidos, justicia a los que habían sido maltratados. En fin, todas esas cosas que provoca en nosotros el Evangelio, o que debería provocar en nosotros al entender a Jesús y su amor por la gente. Sin embargo, Jesús murió
Y con la muerte de Jesús muere también la esperanza de cambio que había nacido en Tomás. ¿Cómo era posible que Jesús pudiera morir? Si él había puesto en el corazón y en la mente de todos sus discípulos una novedad de vida, que iba a hacer posible una nueva creación, una nueva humanidad, un nuevo Génesis para Israel, un nuevo Génesis para la población de Israel, un nuevo comienzo para Tomás mismo y sus amigos, los discípulos y sus familias. Jesús murió. ¿Qué puede ser más inexorable, más contundente, más poderoso que la muerte? Sin embargo, Tomás había estado con Jesús. Había conocido de los milagros extraordinarios que Jesús había hecho. Había visto a Lázaro resucitar. Al hijo de la viuda de Naín lo vio resucitar. Pero ¿qué podría hacerse si solo eran ellos los 12, ahora 11, porque Judas ya no estaba con ellos, frente a la muerte de su maestro? Si era Jesús el que hacía los milagros, no ellos. Entonces es comprensible la duda existencial de Tomás. ¿Quién de nosotros no ha experimentado esa frustración de expectativas perdidas? Cuando frente a un desafío, frente a una esperanza soñada, el fundamento se destruye. Uno se destruye con ese fundamento también. Y eso le pasó a Tomás. No es que no amara a Jesús, no es que no creyera en él, no es que no lo hubiera visto hacer milagros, es que ahora Jesús no estaba, había muerto. Así de fácil. Y aun cuando los discípulos le dijeron a Tomás, Tomás, mira, Jesús resucitó, uno se puede imaginar el impacto de esa noticia en todas las personas. Al principio algunos dudaban, otros fueron creyendo poco a poco. Al final Jesús aparece a todos los discípulos, a las mujeres, todos creyeron en Jesús, Jesús ha resucitado, era el grito, pero Tomás no estaba. Y él hace una declaración que es tremenda. Si yo no viera a Jesús con mis ojos, si no lo tocara con mis manos, si no metiera mis dedos en sus heridas, no voy a creer que él resucitó. Tengo que verlo, tocarlo, palparlo, sentir las laceraciones en sus muñecas, en sus manos, en su rostro, en el costado. Todo lo que yo vi que le hicieron a Jesús, tengo que ver que es Él el que resucitó y no otro. Que no es una aparición angelical, que no es una mentira de los discípulos, que no es una cuestión que han inventado, que no es una ilusión colectiva respecto de un deseo que todos quieren tener en su corazón y que lo hacen realidad a través de su imaginación. Él quiere algo concreto, algo sólido, algo práctico. Uno podría imaginarse el sufrimiento de Tomás durante esos 8 días. ¿Será verdad lo que dicen los discípulos o no será verdad? Pero no voy a creer hasta no tocarlo. Pero Pedro lo dijo, María lo dijo, Juan lo dijo, otros discípulos lo vieron. Mira estos que iban hacia Emaús.
Dice que se sentó con ellos y partió el pan. No, pero no voy a creer. Tengo que verlo. Tengo que verlo. 8 días pasaron. 8 días pasaron. Días de lucha, probablemente. De afirmación de un principio personal. Yo tengo que ver a Jesús y tocarlo. Frente a la presión social de sus amigos. ¿Pero por qué? Tienes que creer. No te estamos mintiendo. Nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos. Nosotros tenemos que persuadir a una sociedad incrédula hoy día. Las personas que están a nuestro alrededor tienen que ver en nosotros a Jesús. Al tocarnos, tienen que ver y tienen que tocar a Jesús. Nosotros tenemos que vivir una vida consistente que demuestre sin ningún tipo de duda que Jesús resucitó. Porque la gente todavía, al igual que Tomás, quiere ver a Jesús. Quiere sentirlo. Quiere escuchar su voz. Quiere reconocerlo de alguna manera. Quiere experimentar el perdón de sus pecados a través del amor de Jesús. Quiere hacer su voluntad. Quiere cambiar su vida. Si hay mucha gente que está desesperada porque ese secularismo de nuestra cultura lo tiene ahogado, no le da de respuestas. Jesús tiene respuestas. Pasaron 8 días. Y se presenta una vez más Jesús frente a sus discípulos, y ahí sí estuvo Tomás. Este Tomás incrédulo, ¿no? Y después de saludar, Jesús se dirige directamente a Tomás. Imagínense la sorpresa. Imagínense el pensamiento de Tomás. ¿Cómo supo Jesús lo que él estaba pensando, sintiendo? ¿Cómo supo Jesús lo que dijo? Seguramente se vino a su mente la idea de que a lo mejor algún discípulo deslizó algún comentario en su contra y que se lo hizo saber a Jesús. Tal vez en algún momento pensó, pero si Jesús todo lo sabe, Él probablemente conoce tan bien mi corazón que escuchó mi voz de duda y por eso hoy día se presenta frente a mí. Y tal vez encontró 2 o 3 o 4 o 5 razones más de por qué Jesús sabía el pensamiento de Tomás. Pero Jesús se va directamente sobre Tomás. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Este es el gran dilema, el gran conflicto de nuestro tiempo. Las personas se niegan a creer. Es el gran desafío para la iglesia, para nosotros como cristianos. Los incrédulos, como Tomás, tienen que ver las marcas de Jesús en la iglesia, en usted, en mí. De tal manera que, al igual como Jesús, nosotros podamos ofrecerle a esas personas que se niegan a creer que hay evidencias
de la verdadera vida cristiana. Pueden tocar las marcas de Cristo en nosotros. Pueden ver nuestra actuación. Pueden ver nuestro testimonio. Ese es el grave conflicto de hoy. No es la izquierda ni la derecha. Es un mundo secular frente a un mundo que cree, la iglesia. Pero nosotros tenemos que ser consistentes con ese testimonio. Aquí están mis manos, aquí está mi costado, dijo Jesús. Aquí están nuestras marcas como cristianos, de tal manera que las personas puedan reconocer a Jesús en nosotros. Frente a esta demanda que hace Jesús para que Tomás pueda cumplir su propio deseo para establecer su fe, sencillamente Tomás cae de rodillas. Bueno, no dice el texto cae de rodillas. Dice, mi Señor, mi Dios. Uno quiere imaginar que él cae, ¿no? Mi Señor, mi Dios. Una expresión de profundo reconocimiento de Jesús como el Salvador de Tomás. Ya no necesitaba tocar las manos, ya no necesitaba tocar la herida. Era verdad lo que los discípulos habían dicho. Jesús ha resucitado. Jesús está ahí. Está con los discípulos. Jesús está con Tomás. Jesús ha venido a responderle a Tomás. Entonces, de una manera que yo me imagino bastante comprensiva de parte de Jesús, le dice, ¿tú crees porque me has visto? Y luego añade, benditos son los que creen sin verme. Benditos son los que creen sin verme. Y Jesús ya no puede exponerse de la misma manera en que se expuso frente a Tomás, pero la iglesia tiene que hacerse vulnerable para que las personas que están a nuestro alrededor puedan ver las marcas de Jesús. Y nosotros junto con Jesús podamos decir, benditos son los que creen sin ver a Jesucristo, porque ven a Jesús en nuestro testimonio. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos hoy día. Este principio de Tomás, este síndrome de Tomás, esta incredulidad instalada pese a todas las evidencias que existen, hoy se manifiesta fuertemente en nuestra sociedad. Las razones son muchas, pero principalmente porque la iglesia necesita hoy día mostrar precisamente las mismas señales que Jesús le mostró a Tomás. El testimonio vivo de una fe verdadera, de tal manera que las personas puedan reconocer a Jesús en nuestro propio testimonio. Esa es la historia de Tomás. Eso es lo que significa la historia de Tomás para nosotros hoy día. Usted y yo debemos pensar, debemos reflexionar. Vamos a orar. Señor, gracias por esta experiencia de Tomás. Ayúdanos para no tener necesidad de ver y creer en Jesucristo. Que nuestra convicción profundamente arraigada en nuestra fe en nuestro Salvador nos ayude a avanzar cada día en este camino de gracia que es el cristianismo. Y Señor, que muchas otras personas lleguen a creer por nuestro testimonio, por mi testimonio, por ver las marcas de Jesús en nuestra vida. Gracias, Padre bueno. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les espero el domingo, 10 de la mañana, en nuestro templo y a través de las redes sociales. Y también os recuerdo, oremos camino al Pentecostés y también conectemos cada día nuestras redes sociales a las 7 de la tarde a esta seguidilla de 40 cultos que vamos a tener unidos con toda la región sudamericana. Dios te bendiga.